Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo. Déjate acompañar con Aldea Cowork. Arriendo de salas, oficinas y domicilio tributario. Tenemos 2 sedes en Osorno, Chile. Sobrevive con tu empresa a través de incubación y mentoría con apoyo de Corfo. www.aldeacowork.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo desde Aldea Cowork, desde Osorno, como siempre acompañado de Austral Incuba y mentores de impacto. Y una vez más, ya en el capítulo 26 nos acompaña Ricardo Icarte. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Bien, César. Feliz de iniciar otro capítulo más de nuestro podcast, que como semana a semana sigue subiendo en audiencia y tenemos otro invitado relevante del ecosistema de innovación chileno. Así es, y queremos agradecer también por su disposición y su tiempo a Sebastián Gilbert, Managing Partner de Datneo. Sebastián, muchas gracias por participar en nuestro podcast. Oye, no, gracias a ustedes de verdad por la invitación y por la oportunidad de compartir y contar un poco lo que estamos haciendo y apoyar en todo esto. Así que gracias de verdad por la invitación. Oye, Sebastián, mira, entremos de inmediato en materia. La industria del capital de riesgo en Chile, si bien se está desarrollando, hay varios actores, pero no deja de ser una de las nuevas industrias en esta economía y sobre todo para los emprendedores en regiones de donde somos nosotros, es un tema completamente nuevo. ¿Tú nos puedes introducir a qué es lo que es el Venture Capital y también cuál es su diferencia con el Corporate Venture Capital? Sí, a ver, bueno, el Venture Capital tiene algunas características que lo hacen efectivamente diferente a otro tipo. Es un tipo de financiamiento más, ¿ya? Es un tipo de financiamiento y llamémoslo de activo alternativo y uno de los activos alternativos más riesgosos que seguramente existe. El Venture Capital principalmente se enfoca en la inversión en emprendimientos de base tecnológica que tengan desarrollo y tecnologías que sean disruptivas. Eso significa que tengan la capacidad de romper moldes, de destruir industria, de dar vuelta a un mercado. Ese es un poco el foco que hay en el tipo de proyectos que se invierte. Otra de las características que tiene es que está financiado principalmente con capital privado, ¿ok? Aquí no hay participación de banca, ¿no? Generalmente no hay deuda incorporado, sino que participa netamente, o sea, es financiamiento exclusivamente de capital privado, sin deuda de banco, sin ninguna de ese tipo de financiamiento, principalmente porque son empresas muy nuevas que tienen poco historial y porque son muy riesgosas también para los bancos, ¿okay? Son empresas en las cuales la apuesta es entrar temprano y salir con multiplicadores muy altos. O sea, yo entro hoy y mi tesis de salida del exit es ojalá buscar un retorno de unas 10 veces el capital invertido en unos 5 años aproximadamente. Oye, me está saliendo una señal de que estoy con mal internet. Confírmeme de que estoy con bueno o con mal internet. Sí, estamos bien todavía. Se escucha perfecto, Sebastián. Oye, Sebastián, en base a lo mismo, ¿eso quiere decir que este fondo de inversión o este capitalista de riesgo pide un porcentaje de participación dentro de ese negocio? Sí, efectivamente. Nosotros tomamos una participación dentro del negocio que suele rondar entre el 10 y el
entre el 10 y el 25%. ¿Okay? No nos gusta tomar menos del 10 porque nos gusta tener cierta influencia, nos gusta generalmente tener la posibilidad de tener un director, y porque si no, la verdad que la inversión termina siendo demasiado chico, finalmente en las rondas posteriores se termina diluyendo mucho. Y también, y lo más importante, es que tampoco buscamos una participación mayor, porque una de las características del Venture Capital y de la startup es de que se busca que el control de la empresa siempre esté en manos del equipo fundador, ¿ya? Aquí no se busca que un inversionista privado, que una empresa en particular tenga más de un 50% que esté controlando la empresa. Eso no es la idea. Y la idea es que siempre el equipo emprendedor mantenga el mayor porcentaje de la empresa. Sebastián, yo te quería preguntar, o que nos explique un poco la gran diferencia que existe entre un inversionista ángel y un fondo riesgo. ¿En la etapa en que existe, que tiene la startup, o hay otros referentes también? Sí, es justamente donde entran a participar, en la etapa en la que entran a participar. El inversionista ángel de partida entra con tickets, con montos de inversión que son mucho más chicos, o sea, entran con inversiones que pueden ir entre los $10,000 a $20,000. Hay inversionistas ángeles que pueden poner hasta $100,000, digamos, ¿ya? Pero eso no es tan normal. El inversionista ángel promedio pone $20,000, por ejemplo. Y entra en la etapa desde que está en una idea hasta que está recién sacando el primer piloto, digamos, comercial, testeando el producto a nivel comercial. Eso es un inversionista ángel que entra ahí, en esa etapa. Ahí el riesgo es gigantesco, realmente. El riesgo es muy, muy, muy alto. La tasa de éxito ahí debe ser del 1% aproximadamente, con inversionista ángel. El fondo entra cuando está en una etapa, al menos en el caso nuestro, entra cuando está en una etapa más validada comercialmente. Idealmente buscamos con proyectos que tengan 1 o 2 años de validación comercial. Eso significa que ya tenga contratos reales. Lo que buscamos es de que el mercado valide que la solución que entrega el producto esté resolviendo un problema real, ¿ok? Y que esté resolviendo un problema real a la industria de manera transversal, y ahí por lo mismo lo que decía al principio, que sea un elemento disruptivo, que sea absolutamente nuevo, que las empresas no tengan la capacidad de desarrollarlo y que sea algo que venga completamente fuera de la industria. Los fondos entran cuando ya la empresa necesita capital para internacionalizarse, contratar más equipo de desarrollo tecnológico, cuando necesita ampliar el equipo principalmente. ¿Y cuál es el ticket promedio que tienen ustedes en diferentes etapas en el fondo? A ver, nosotros invertimos tickets que parten en los $500,000 y podemos llegar a invertir hasta $3 millones por proyecto en rondas de follow-on. Esto significa que entramos primero con 500 y de ahí la startup continúa haciendo inversiones, siguiente ronda, y nosotros vamos participando en las siguientes rondas que ellos van teniendo, hasta invertir un total de $3 millones. Han ocurrido casos especiales en que vamos, por ejemplo, en coinversiones, que hay una startup que esté levantando $500,000, $600,000, y vamos en coinversión con otro fondo y entramos con $250,000, $300,000. Esos son casos especiales. Oye, Sebastián, ¿cuáles son los tips que tú le darías a cualquier emprendedor o empresario que
que esté viendo el cómo llegar a tocar la puerta de un inversionista de riesgo. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer definitivamente? Bueno, la pregunta me la tiraste para los dos lados, porque es absolutamente distinto lo que tiene que hacer el emprendedor a lo que tiene que ser el inversionista. No, claro, te pregunto desde el punto de vista de un emprendedor. Digo que tengo una idea A, ¿qué tengo que hacer y qué cosas no tengo que hacer para que no, obviamente, no me cierren las puertas? A ver, son muchos los tips. Yo te diría que aquí una de las cosas más importantes que a nivel de fondo, ya estamos hablando del fondo, cuando una startup ya tiene, como te decía, la validación de mercado y busca internacionalizarse y está buscando, no sé, unos 300, 500 mil dólares. Nosotros nos fijamos muchísimo en el equipo. Principalmente, al final uno lo que termina invirtiendo y casi que apostando en el equipo. Buena idea las tiene todo el mundo. De hecho, yo creo que cada uno de nosotros todos los días se nos ocurre una idea brillante de negocio. La diferencia está en la ejecución. De hecho, nosotros, yo te podría decir, de repente nos llegan 5 proyectos que son idénticos, calcados. Tú decís, oye, pero estas son copias de un PowerPoint con el otro. Y uno fracasa y el otro tiene éxito. Y tú decís, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el equipo, ¿ya? Entonces, el equipo siempre es el número uno. Y en cuanto al equipo, es muy importante el tener un equipo equilibrado, que no sea, como lo dice la palabra, que sea un equipo, que no sea una única persona. El ideal te diría que son equipos de 3 personas, de 3 fundadores, que cumplan los 3 pilares fundamentales, diría, para una empresa de estas características, que es que haya uno que maneje absolutamente toda la parte tecnológica, que haya uno que maneje, que sea muy bueno en la parte comercial, y que haya un tercero que sea un CEO que tenga las capacidades administrativas, financieras para llevar bien el negocio. Te diría que con esos 3 roles de fundadores, tú tienes un equipo equilibrado y con cierta certeza de que el producto puede funcionar. Lo otro es haber vivido el dolor. O sea, si tú tienes una startup que está resolviendo un problema, por ejemplo, de la minería, idealmente que la persona del equipo que haya pasado por este dolor, que lo haya sentido, que se haya dado cuenta, que haya buscado resolverlo por una u otra forma, que haya investigado y que no haya forma de resolverlo, y que él diga, ya, ¿saben qué? Yo me voy de acá a buscarle la solución a este problema. Ese te diría que uno. El otro tips que les diría, fíjense bien dónde van a ir a pedir plata. De repente apuntan para cualquier lado y tú tienes un proyecto de e-commerce y te acerca a un fondo de biotecnología, y terminas ahí haciendo el loco, perdiendo el tiempo. O sea, desen un poco el tiempo de entender cuáles son los fondos que realmente financian tu tipo de proyecto. Y por último, te diría que tener un deck, una presentación simple, bien ordenada, de qué es lo que hacen, cuál es el problema, qué es lo que están resolviendo. Después mostrar cuáles son los avances, cuáles son sus diferenciaciones con el equipo, dónde está la oportunidad de mercado del tamaño, por qué ustedes son únicos, por qué ustedes son diferentes, y tener súper claro cuáles son los recursos que se están pidiendo y para qué se están pidiendo esos recursos. O sea, es decir, yo necesito $500,000 y los voy a ocupar en este punto y en este otro punto. Tenerlo súper claro.
que la duración en general no sea mayor de 18 meses, es un tiempo óptimo para el uso del capital. Y muchas veces donde hay ciertos conflictos en el tema de la valorización. Cada uno se enamora de su proyecto y cree que al ser único y que no exista nada mejor en el mundo vale millones de millones. Y ahí entramos en un conflicto que es bien complicado al decirlo, y en realidad, pucha, tu proyecto no vale 10 millones de dólares como decís tú, o sea, tu proyecto para mí podría valer $1 millón, por esta y esta otra característica. La valorización de una startup es un tema que es bastante complejo, te diría que es uno de los temas más complejos que hay, porque se dice que es un arte. Es un arte, efectivamente. Es una empresa que no tiene historial, es una empresa que es de un mercado potencial pero desconocido de cómo va a tener la capacidad de penetrar, porque al ser muy nuevo no sabemos cómo hacer la aceptación. Entonces se basa mucho en comparables. De hecho, el método que se usa se llama valorización por Venture Capital y se hace a través de un modelo de comparable, y tú empiezas a comparar a través de un montón de variables y de startups de características similares que se han financiado en el mundo, y en base a eso hay una serie de parámetros que no es el momento de explicarlo aquí, pero que es bastante complejo, se llega a una valorización. Y ahí siempre hay una disyuntiva y hay una diferenciación. Pero aquí lo más importante a la hora de llegar a una negociación y el tema del precio es que las dos partes, tanto el emprendedor como el fondo, se sientan satisfechos. Lo peor que puede ocurrir es que uno de los dos no se encuentre contento ni satisfecho con el resultado, porque eso significa empezar ya con el pie izquierdo una relación de largo plazo, de unos 5 años, y en ese sentido no tiene ningún futuro. Entonces, tiene que ser un win-win. Sí, Sebastián, ahí en los fondos de inversión se habla que todos tienen su tesis propia de inversión. ¿Cuál es la de ustedes? ¿Ustedes invierten en algún sector en especial o depende del proyecto? Sí, a ver, nuestra tesis de inversión es, nosotros invertimos en proyectos que resuelvan problemas reales mediante el uso intensivo de tecnología, ¿ya? Esa es como nuestra tesis de inversión. Ahora, ¿qué otras cosas buscamos? Nosotros buscamos, bueno, proyectos que efectivamente tengan equipos buenos, equilibrados, proyectos que tengan, que su objetivo sea conquistar Latinoamérica. Nosotros buscamos proyectos que en su desarrollo y en su roadmap sea conquistar Latinoamérica, sea ser líder de Latinoamérica en lo que hacen, de manera que puede que existan proyectos que sean muy similares, muy parecidos en Estados Unidos o en Europa, pero que al minuto de querer entrar a Latinoamérica sea la barrera de entrada que le tenga esta startup sea tan alta que prácticamente la única alternativa o la mejor alternativa que tenga sea adquirirla, y es el momento donde nosotros hacemos el éxito. ¿En qué tipo de industria no invertimos? Por ejemplo, no invertimos en redes sociales, no invertimos en empresas de media, es el tipo de empresas que se financian a través de publicidad. No nos metemos en empresas, por ejemplo, de videojuegos. Esas son algunas de las áreas en las que no nos metemos. Y áreas, por ejemplo, donde estamos invertidos hoy, estamos invertidos en biotecnología. También tenemos proyectos de turismo, tenemos 2 proyectos de turismo. Tenemos proyectos de productividad, seguridad industrial, recursos humanos. Creo que por ahí va un poco la línea.
Sebastián, acá mismo en el podcast han pasado algunas startups que han tenido que levantar capital y hablan de lo difícil o largo que pueden ser estos procesos de levantamiento. En Danneo, ¿cuál es el proceso normal que tienen? ¿Cuánto tiempo dura? Y nos han dicho algunos fundadores que tienen que invertir mucho más tiempo en el levantamiento de capital que a veces sus tareas diarias que tienen dentro. Cuéntanos un poquito de cómo es el proceso en Danneo. Sí, lamentablemente eso es súper cierto, y los fondos lo tenemos súper claro, y también un poco ese justamente por el cual cuando piden plata, nosotros les recomendamos que sea una pedida de plata que dura lo menos unos 18 o 24 meses, porque el tema de levantar plata es muy desgastante. Y lo otro que debería empezar con un plazo de unos 6 meses al momento que tú necesites la plata. ¿Por qué? Porque bueno, el andar juntándose con los fondos, como dices tú, es súper desgastante. Son reuniones, mucha envío de información y te desenfocan. En el caso de Danneo, yo te diría que un proceso rápido, debería durar unos 2 meses, más o menos, desde el primer contacto hasta que tú tengas la plata en el bolsillo, ¿ya? Esos son los parámetros cuando te dé fecha. Sí, ¿Y ese proceso es en ese tiempo es más largo o más corto porque el startup le falta información, o es porque el proceso interno de Danneo puede durar un poco más de tiempo? Mira, puede ser un montón de variables, pero a ver, el proceso suele comenzar, en el caso nuestro, con un primer contacto que suele ser o por mail, que te llegue recomendado, o por LinkedIn. Nos llega mucho proyecto por LinkedIn, contacto así en frío, proyectos que vengan recomendados de incubadora. Bueno, nos llegan de distintos lados. Ahí se le pide completar un formulario estándar, que es para entrar al proceso, enviar el deck con las características, con un formato especial que les pedimos, que es un formato relativamente corto, no son unas 10, 12 páginas, un video corto de unos 2-3 minutos de los fundadores explicando el proyecto. Eso principalmente. Y una vez que hacen eso, armamos una videoconferencia, si es que la empresa cumple con las características mínimas que nosotros estamos buscando. O sea, lo que te decía antes, si completa toda esa información y nos damos cuenta que es un proyecto de redes sociales, entonces le decimos, oye, gracias, pero no calza dentro de nuestro perfil de inversión. ¿Son rápidos para decir que no también? En general sí, somos rápidos en decir que no, cuando es un no drástico. De ahí, si tenemos una reunión, ahí sí no nos podemos demorar en decirle que no, desde la primera llamada hasta un mes después, porque tiene que pasar por mucha etapa. Y ahí tenemos una primera llamada. Generalmente uno de los socios tomamos esa primera llamada, nos explican un poco de qué se trata, si calza, si nos gusta, armamos una segunda con el resto del equipo, y de ahí, si finalmente estamos convencidos, lo llevamos al comité de inversiones. El comité de inversiones es el que finalmente, que son 5 miembros, internos y externos, algunos miembros también de los inversionistas del fondo, deciden por unanimidad si es que se invierte o no se invierte en esa empresa. Del minuto en que se decide invertir, comienza el due diligence. Y la etapa del due diligence, en ese caso sí dura de manera prácticamente exclusiva de la capacidad de la startup de tener la información ordenada, lista, y la rapidez en poder entregarla. O sea, hay due diligence que nos hemos demorado una semana,
en hacerlo porque lo tienen todo, pero tienen un data room así ordenadito, perfecto. Y hay otros que nos hemos demorado 2 meses porque tienen que empezar a buscar los papeles y tienen un desorden interno gigante. Y después de todo ese proceso viene el tema Corfo, que ahí ya es otro tema más. Pasar por la aprobación de Corfo, preparar los papeles y todo ese cuento. Y de ahí ya con la aprobación de Corfo son 2 semanas ya firmar los papeles y tener la plata en el bolsillo. Lo menos, como te decía, son 2 meses, lo máximo pueden ser unos 4 meses. Oye, Sebastián, súper claro todo el proceso. Creo que es muy clarificador también, valga la redundancia, para toda la gente que nos escucha y que puede ver también a los fondos de riesgo como una alternativa de financiamiento, que hoy día quizás no lo tenían en el radar, pero creo que es bastante accesible y un poco tienen que tener, obviamente, esta información y perder un poco el miedo justamente a poder tocar esas puertas. Mencionaste Corfo, así que te metiste la pata de los caballos solito. Acerca de un comentario que justamente me hizo Ricardo. Ricardo, tú tienes una pregunta súper interesante respecto a eso y es más por el lado de crítica, obviamente constructiva respecto al tema del riesgo de Corfo. ¿Estás muteado, Ricardo? Sí, bueno, hace poquito tiempo, no corre una semana, que Matías Musnik, fundador de Notco, hizo una fuerte crítica acerca de los fondos en Chile que tenían poco riesgo, se sometían a poco riesgo a la inversión y que han visto pasar a varios proyectos interesantes, como Corner Shop, que también se le escaparon, un fondo mexicano que invirtió ahí, Notco también, que invirtió Kasek y el fondo de Besos también ahí. ¿Qué autocrítica hacen los fondos hoy día en base a que está creciendo el ecosistema de startups, que es muy valiosa, pero que se están yendo de la mano a los fondos locales? Corfo ha sido un tremendo acelerador de todo el ecosistema emprendedor en Chile. Como todas las cosas, tiene cosas buenas y cosas malas, cosas mejorables. Y creo que Corfo lo ha ido haciendo en el tiempo. Corfo efectivamente tiene cosas que son extremadamente burocráticas y cosas que frenan un poco el tema del emprendimiento. Lo frenan en el sentido en que el emprendimiento tecnológico es muy, muy dinámico, entonces son de requerimientos de capital muy rápido y en ese sentido es difícil. Pone algunas limitaciones en cuanto a los montos en los cuales se pueden invertir de la facturación de la empresa, que eso ya lo está ampliando en este minuto. Pero mira, sumando y restando, yo creo que Corfo es muy, muy, muy positivo. En cuanto a la crítica que se le hacen a los fondos chilenos, de que son muy adversos al riesgo, yo te diría que de cierta forma sí, puede ser una realidad. Hay dos grandes explicaciones para eso. Uno es que igual somos un ecosistema de venture capital muy nuevo. O sea, llevamos 10 años metidos en esto, desde que se empezó a desarrollar. Entonces, claro, tú cuando lo vas y lo comparas con los fondos brasileros, los mexicanos que invierten, o los gringos, ellos te dicen, no, pero es que allá, yo voy con una idea y les vendo mi idea, bueno, y me ponen 3 millones encima de la mesa al tiro. Ya, claro, pero porque ellos tienen años y años de desarrollo, de evolución, de madurez. Y lo otro
es porque tienen un volumen de negocio ellos y de nacimiento de proyectos que son gigantescos. Entonces hay mucho proyecto de muy buena calidad. No estoy diciendo que en Chile no existan proyectos de buena calidad, yo creo que en Chile existen de tremenda calidad, buenísimo. De hecho, yo creo que Chile tiene, en ese sentido, en cuanto a la calidad científica, las capacidades intelectuales, estamos súper bien, y hay muy buenos proyectos. Pero ¿Tú crees que en los próximos años va a seguir creciendo el Venture Capital? ¿Va a tener una explosión importante en esa línea? Sí, de todas maneras. Mira, justamente lo otro que te iba a decir es que el otro tema que justifica un poco esta aversión al riesgo es quiénes son los inversionistas que están atrás. Y los inversionistas que están atrás son principalmente family office, que son muy adversos al riesgo. Que a ellos les gusta el cemento, ¿ah? Ellos invierten en casas, en edificios, en cosas que sean activos mucho más tangibles. Entonces, cuando tú le hablas de invertir en productos de tecnología, ellos se imaginan como que se imaginan los supersónicos. Entonces, como que están pensando así en el ultra futuro, que hay que hacer un auto con un auto volador o cosas. Entonces hay una adversión al riesgo muy grande por ahí. Entonces, también dentro de quienes deciden un poco los negocios de los cuales se invierten, ellos tienen cierta participación. Y la típica pregunta que hace una persona que no está muy involucrado en esto, oye, si tu proyecto es tan maravilloso, ¿cómo no lo hizo otro antes? ¿Ah? Y esa pregunta es difícil de responder, entonces tú le dices, bueno, pero porque se me ocurrió a mí, pues yo fui capaz de resolverlo, tal vez a alguien se le ocurrió, pero yo tengo un equipo bueno y lo saqué adelante. O sea, yo te respondo por mí, no te puedo responder porque a los otros. Claro, porque no lo hicieron. Claro, exactamente. Pero entonces también ahí hay un tema de madurez de quién es el inversionista, y eso también yo creo que es súper importante. Y eso también ha ido cambiando mucho. Si tú hablas con segundas, terceras generaciones de los family office, están full metidos en esto. Y generalmente quienes invierten en lo que es el venture capital y los que lo empujan esto, son cabros jóvenes que viven y están inmersos en el tema de la tecnología, que saben y que están al día de lo que está pasando, se manejan perfectamente en cómo son los riesgos, y lo apasiona. Si al final de cuentas todo esto es un tema que apasiona, y cuando una forma de darse cuenta es cuando tú envías los típicos newsletters que se mandan. Yo no me acuerdo exactamente de los porcentajes, pero ponte tú que la apertura típica es como del 3%. Tú cuando le mandáis newsletters que tengan que ver con tecnología y sobre todo con venture capital y oportunidades de inversión, es como de un 30%. Entonces tú ahí te das cuenta de que efectivamente esto tiene una atracción mucho más fuerte. Por el lado de las primeras generaciones, los más viejos, los más papás, son todavía adversos, pero también ya hay muchos que ya están dando el paso al costado y le están diciendo, bueno, mira, ya tú ya estás en etapa de ser responsable del patrimonio de la familia, empieza a tomar tu parte de las decisiones. Y si tú crees que esto es un buen tipo de inversión, está bien, pues dale. Yo te quiero llevar un poquito, la última pregunta, quería llevarte un poquito al otro lado, al tema positivo de lo que están haciendo algunos fondos. Ustedes están semana a semana haciendo un demo day en el FIS, y yo creo que ustedes son súper activos en ese sentido, así que
la crítica te tocó tomarla nomás, pero también están haciendo cosas importantes y que están súper activos. O sea, semana a semana tenemos a 2 startups que son evaluadas por ustedes y que creo que deberían seguirse copiándolos, haciendo otras iniciativas de ese tipo. Así que me gustaría que nos contaras un poco acerca de ese Demo Day y quiénes pueden participar. A ver, nosotros tenemos una red de inversionistas ángeles que son más de 150 inversionistas, que es un poco lo que te contaba al principio, que meten tickets de 10, 20%. Y lo que pasa, y que también lo decía antes, hay muy buenos proyectos, de verdad que hay muy buenos proyectos. A nosotros de repente nos cuesta elegir cuál es el proyecto que finalmente terminamos llevando al Demo Day. Y tenemos que hacer una selección ahí fina de qué es lo que terminamos llevando. Pero bueno, nos sentimos... Es algo que nos gusta mucho hacer, nos encanta, o sea, nosotros vivimos de esto, nosotros nos apasiona esto. Es participar de los Demo Day, mostrar los proyectos, es algo que nos gusta, nos entretiene y a la gente también. Así que lo hacemos un poco como por gustito propio. Y lo otro porque sentimos que efectivamente es un aporte y algo que le falta al ecosistema. Hace falta mucho más la posibilidad de tener la exposición a los mismos proyectos, a conocerse, que el mundo los conozca, y no solamente que lo conozcan los inversionistas, que los conozcan cabros más jóvenes, cabros que estén con el espíritu emprendedor. Desgraciadamente la pandemia trajo un montón de gente cesante, pero si vemos el lado positivo, trajo la oportunidad de un montón de emprendedores con tremendos talentos. Entonces también el tema de los Demo Day es un tema como motivacional. Ahora, ¿quiénes pueden participar? Quien quiera. Tiene que mandar, si se meten a datneo.com/demoday, creo que se llama, que el link, ahí hay un formulario, llenan el formulario y, oye, yo quiero participar en mi startup de esta, y nos ponemos en contacto y revisamos lo mismo, le pedimos el deck, tenemos una reunión y si calza un poco, o sea, si cumple con ciertos requisitos mínimos que nosotros les pedimos, están adentro y participen. Sí, por ahí justamente estamos preparando a unos par de proyectos que justamente salieron de la generación 1 de los Nosornos, así que prontamente esperamos tener ahí al aire un Demo Day, así que... Genial, a nosotros nos encantan los proyectos de provincia. Los proyectos de provincia, la verdad que son bien especiales. A mí me gusta mucho lo que se da en provincia. El proyecto de provincia tiene un poco más de realidad y de humanismo, te diría, que el proyecto santiaguino mismo, ¿ya? El proyecto santiaguino, muy de capital, es como, no sé, tiene una característica como medio, como que se creen que ya están en Estados Unidos y están tratando de resolver problemas un poco irreales, casi en algunos casos un poco sobredimensionados. La gracia del proyecto de provincia es que hacer ecosistemas un poco más chicos, viven la problemática que resuelven, es una problemática que prácticamente la viven en el día a día, y si no la viven ellos, la vive el papá, y si no el papá, el tío, el abuelo, pero siempre está metido dentro de su ámbito. Entonces en región se da mucho eso de que el startup siempre tiene un contacto muy certero y muy real con el proyecto. De repente en Santiago es una muy buena idea, pero tú nunca has tenido contacto con el problema, ¿cachai? No sé si me explico bien, pero... Sí, como más vivido el problema. Más vivido, sí. Claro. Sí, tiene más romanticismo incluso el proyecto de provincia, y en provincia hay una cantidad de talentos que bueno, es una... Sí.
Sí, de hecho, Pedro Pineda hace un par de semanas atrás, una de las recomendaciones que les da a la gente de provincia era en realidad que se creyeran el cuento, nada más, porque las soluciones o las aplicaciones que puedan tener con su idea puede tener un alcance global de igual manera. Ustedes en Puerto Montt, en Cuyay, que no son... Sí, eso es así. Lo que pasa es que igual eso va muy con la idiosincrasia del chileno. Somos tímidos. Entonces, pucha, ¿no? ¿Qué voy a llegar yo con este proyecto? Me van a ver como... No me van a pescar. Claro, van a creer que estoy loco, no me van a pescar. Oye, nosotros los fondos somos gente como cualquier otro y en muchos casos, como en el caso mío, soy emprendedor fracasado y soy uno más, ¿cachai? O sea, somos iguales, no estamos por sobre ellos, más bien al contrario, generalmente los emprendedores son gente que son incluso intelectualmente superiores a nosotros y nosotros lo que tenemos es más experiencia, más ojo y tenemos la plata, y el capital. Que es de los inversionistas, que ni siquiera es nuestro. Pero Oye, tienen que romper la barrera de la vergüenza, tienen que llegar, escribir, de todas maneras. Bueno, la pandemia un poco ha ayudado a eso, porque hoy día nos podemos comunicar con cualquier persona del mundo muy fácil, ya estamos acostumbrados, ya agarramos el ritmo, no sé si iremos a volver a lo más físico y presencial después, pero claro, eso te abre un montón de puertas en cualquier parte del mundo, valga la redundancia. Un poco para ir cerrando, Sebastián, y un poco tocando un tema que tú hablaste ahí de los inversionistas. En nuestra zona, nosotros hablamos por lo menos de la zona sur austral, hay gente también que tiene un capital, pero que ha estado enfocado por décadas, por generaciones, obviamente en inversiones bien tradicionales, no por eso menos rentables también. Pero ¿qué mensaje también le darías a esa gente que hoy día tiene capital, que tiene sus negocios andando, ha generado, ha acumulado, y que hoy día no ve tampoco muchas alternativas de inversión más allá de lo que está acostumbrado o de la inversión tradicional que ha hecho siempre, que ya sea en su mismo negocio, en tema inmobiliario, que son como las inversiones más tradicionales? ¿Qué mensajes también le podrías dar a ellos? A ver, si no están metidos en esto, a ver, ¿cómo lo puedo decir que suene lindo? Porque es muy feo si le diría que son unos tontos, porque nada que ver, ¿no es cierto? Pero esta parte la vamos a editar. Se están perdiendo una tremenda oportunidad, ¿ya? Claro. Sí, bueno, no buscamos ser políticamente correctos, así que vale el término que quieras, pero... simplemente no se dan el tiempo de conocer lo que es el venture capital. Le tienen pavor al riesgo, quieren ir a la inversión segura, y donde ellos se sienten cómodos. Ellos invierten en lo que ellos se sienten cómodos y en lo que ellos conocen. Pero lo que ellos no saben es de que hay muchos proyectos tecnológicos y startups que justamente van en línea de lo que ellos saben. O sea, si ellos son del mundo agrícola, hay un montón de startups de agricultura que son espectaculares y que les aseguro que si se dan el tiempo de conocerlas, les van a volar la cabeza, que son increíbles. Tal vez les va a costar entender la tecnología, les van a meter conceptos que van a ser futuristas, les van a hablar de realidad virtual, de inteligencia artificial, de blockchain, y van a quedar medio locos. Bueno, ahí también está la responsabilidad del emprendedor de saber transmitir su mensaje al que es tu oyente. Es una responsabilidad también que va muy de la mano del emprendedor. Si no siempre tu oyente va a ser alguien que sepa exactamente lo que tú le estás diciendo. Mira, nosotros tenemos una regla, que es la regla del 5.
del 3x5, que es, no hay que invertir más del 5% del patrimonio que tú tengas en este tipo de negocio, en Venture Capital. Tienes que puedes esperar una rentabilidad mínima de 5 veces lo que invertiste en un periodo de 5 años, ¿ya? Esa es más o menos la regla que nosotros buscamos, y que decimos y andamos como te digo, pidiéndole a los inversionistas que nos crean. Más de un 5%, no, efectivamente ya puede ser una locura porque la realidad es que es una industria de alto riesgo, pero como toda teoría de portafolio, tú necesitas una diversificación de activos y dentro de los más riesgosos está esto, y es parte de lo que te va a traer una alta rentabilidad. Así que yo le diría al inversionista que se la tiene que jugar con algo, y bueno, la verdad es que estoy mal usando la palabra, esto no es jugársela, tiene que hacerlo nomás, tiene que hacerlo, este es un activo financiero más. Es como si tú quisieras invertir en una empresa, te apuesto que toda esta gente que tú me comentas están invertido en fondos mutuos en Asia, y esos fondos están seguramente en empresas tecnológicas, muchas de esas empresas tecnológicas, y esas empresas tecnológicas partieron como startup. Entonces, claro, ellos esperan a que la empresa ya sea ultra super madura, y ahí se meten, y ahí se sienten mucho más seguros. Pero cuando tú le invitas a invertir en esta misma empresa mucho más temprana, les da mucho susto. Yo lo invito a que igual como la invitación que le hicimos a los emprendedores, que nos contacten sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo, y que nos conozcan, pues, que nos permitan presentarnos, contarles lo que hacemos y demostrarles de que detrás de esto hay una rentabilidad financiera. Y si uno puede ir un poco más allá, el emprendimiento tiene un impacto social que es súper grande. Es tremendamente generador de empleo, generador de oportunidades, generador de más. O sea, un puro emprendimiento a su vez genera mucho más emprendimiento a su alrededor. Mira lo que... Mira ¿cómo lo diría? El rubro, este nuevo método de empleabilidad que generó Corner Shop o que generó Uber. O sea, hoy hay gente que vive, que financia su vida a través de Corner Shop, que es un empleo que hace 5 años atrás no existía. Entonces, el emprendimiento tiene también un tema social que es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, yo creo que ahí también hay un poco también de devolverle la mano a tu país, a tu digamos, orígenes, y al final de cuentas, sin quererme alargar mucho más, pero todas las grandes fortunas han partido siendo emprendimientos. Al final de cuentas, tú puedes decir, no, es que mi abuelo tenía mucha plata allá, pero tu abuelo tal vez fue un emprendedor y partió de muy abajo. No, es que su papá tenía, ya bueno, pero igual, tu familia tiene mucha plata, eres un family office que maneja miles de millones, pero ustedes no nacieron, o alguno de su generación anterior no nació siendo rico. Hubo un emprendedor que lo inició. Ustedes nacieron en cuna de oro, nacieron mucho más cómodos, pero en alguna parte de su generación, de su ADN, hay emprendimiento. Y bueno, y ahora que ustedes también devuelvan un poco eso de lo que hicieron sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos. Ese sería, yo creo, un poco el discurso con lo que uno iría a los inversionistas.
Eso es lo que queremos lograr también con este proyecto de Narlo en Osorno, de poder, a través de esta misma entrevista, poder llevar ese conocimiento a los lugares donde no están. Nosotros estamos en Osorno, queremos que estos emprendimientos lleguen de Osorno hacia el mundo, hablamos nosotros, entonces también queremos el apoyo de la gente que tenga capital en el sur, en la 10ª región, por ejemplo, y que se atreva, como dices tú, a invertir y que quizás los contacte para ser parte de una red de inversionistas ángeles un poco más potente. Oye, pero de todas maneras, o sea, que nos contacten, que me escriban. Mi mail es sgilbert@datneo.com, que me escriban con toda la confianza del mundo. Hacemos una llamada, yo les cuento de qué se trata esto, sin ninguna, ¿cómo se dice? Sin ningún compromiso de nada. O sea, a mí lo que me importa es que esto se desarrolle y inviertan en la startup que ellos quieran y en el fondo que ellos quieran, pero que se empiecen a involucrar. Mientras más gente y inversionistas se involucren, mejor, más va a crecer esto. Entonces que lo hagan con toda confianza. Sí, oye, Sebastián, yo rescato lo último que mencionaste. Yo creo que el Venture Capital sí puede ser un factor de cambio social importante para un país como Chile, que es relativamente pequeño y que concentra también altos capitales en distintas zonas del país, de distintas industrias bien tradicionales. Y creo que es una herramienta bien potente para el desarrollo, sobre todo de las regiones, porque en todas las regiones hay industrias que son líderes, que concentran gran parte del capital regional o del PIB regional, y como tú dices, pueden ser una devuelta de mano justamente para muchos emprendedores que están buscando una oportunidad. Así que yo rescato ese mensaje, Sebastián. Yo no tengo más preguntas para Sebastián. Ricardo, no sé si tú tienes algo más. Podríamos seguir conversando una sí, hora más. O sea, así que podríamos es un tema seguir. que me apasiona también, así que, pero en honor al tiempo, yo le voy a agradecer la participación a Sebastián. Es un tema súper interesante que también a mí me interesa y que me gustaría que más gente lo conociera. Así que quizás en otra ocasión vamos a hacer nos vamos a contactar o hacer algo en conjunto para poder ampliar este ecosistema. Así que te doy las gracias, Sebastián, por aceptar la invitación al podcast y eso. Nada, pues, oye, de verdad, bueno, súper agradecido a ustedes por la invitación. Sigan adelante con lo que están haciendo, porque no se imaginan, yo creo que ustedes tal vez no dimensionan el bien que están haciendo, pero lo que ustedes están haciendo es muy, muy potente, de verdad. Así que sigan adelante, no pierdan ese vuelo que han tomado, y denle y convenzan más gente, hagan que el ecosistema se mueva. Escríbanme, les insisto, o me contactan por LinkedIn, con toda confianza. Aquí no hay ningún compromiso de por medio de nada. Somos todos iguales, no hay nadie que sea superior al otro. Somos todos personas súper normales. Así que nada, denle. Nuevamente gracias por la invitación, y a la gente de provincia a moverse, que de verdad que son unos capos, y de repente por estar un poco lejos se nos pierden, pero hoy en día la tecnología, sobre todo en pandemia, nos tiene a un clic de distancia, pues. Así que eso sería mi último mensaje. Muchas gracias, Sebastián Gilbert, Managing Partner de .neo, aquí en Innovadores al Fin del Mundo. Así que terminando ya nuestro capítulo 26. Así que muchas gracias, Ricardo, y a Australia en Cuba, Mentoring Impacto también por este nuevo capítulo. Gracias, igual. Que estén bien. Nos vemos. Gracias, que estén muy bien. Chau. Este podcast es parte del programa Hazlo en Osorno, innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, Australia en Cuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.